Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a En Directo. Las emociones que puede sentir una familia cuando se entera de que uno de sus miembros es homosexual pueden ir desde la aceptación tácita hasta la negación, el enojo, la culpa o incluso la ira. Entre tanto, para el integrante del núcleo familiar que ha mantenido su condición en secreto, las sensaciones pueden pasar por el miedo al rechazo, la ansiedad o la depresión, luego de que sus allegados se enteran de manera accidental o cuando él mismo decide revelarlo. Para enfrentar estos casos, manteniendo el respeto por la individualidad y la unión familiar, los especialistas recomiendan evitar las reacciones desproporcionadas, perder el miedo a las opiniones, a los comentarios y a los juicios de otras personas y además buscar el apoyo de un profesional si la situación es causa de conflicto o contrariedades. ¿Qué hacer cuando descubres que tu hijo o un integrante de tu familia es homosexual? ¿Cómo evitar que esa situación se convierta en un motivo de desintegración o disputa familiar? Acompáñenos para abordar este tema. Así comenzamos En Directo. Les saluda Luisa Fernanda Tobo hoy En Directo por Luz Helena Ramos, que se encuentra atendiendo asuntos personales. Vamos a comenzar este tema invitándolos a ustedes para que nos llamen a continuación y contándoles acerca del contexto de esto que queremos hablar con ustedes hoy, que es bien importante. Primero salimos a las calles a preguntar pues cómo abordaría usted la situación al enterarse de que un familiar o que un allegado suyo es homosexual. Así empezamos a poner ese tema en contexto. Apoyándolo primero que todo, evitar, pienso que son personas que le tienen miedo a la sociedad, que lo discriminen, entonces por eso pienso más que todo es apoyarlo en su orientación, si es decisión de él, es sería un gran apoyo. Tengo un pensamiento muy diferente al de las demás personas, pues si mi hijo sale homosexual, pues si se salió y se crió con ese pensamiento, uno no puede hacer nada, dejarlos que crezcan y que disfruten de la vida. Si tienen un pensamiento muy diferente al de los demás, que no, que les gustan las mujeres, ¿qué se puede hacer? Es un tema diferente, nació con más hormonas de mujer o alguna cosa, no se sabe. Pero si le gusta a él, ¿qué se puede hacer? Que disfrute la vida, porque no somos nadie para criticar y juzgar a nadie. Lo apoyaría, es una condición que viene con él desde que nació. Por lo tanto, no es culpa de él, no es culpa de uno como madre y seguir con ellos para adelante. No es cosa de otro mundo, tenemos que estar con ellos en las buenas y en las malas. Pues hay que apoyarlo porque si Dios lo mandó así es porque así son las cosas, hay que apoyarlo hasta el final. Bueno, pues primeramente ya tengo un tío que es homosexual, pues para mí no es algo que digamos así que lo pueda llamar normal, pero pues mientras no demuestre digamos el afecto amoroso frente a mí o de alguna forma si tiene un novio o algo así, pues no le veo problema. Pues yo actuaría de la mejor manera debido a que cada quien puede hacer con su vida lo que quiera y si es feliz, eso me hará feliz a mí también igualmente. Pues en primera instancia pues siempre uno entraría en crisis, pero después de estar con la cercanía a la familiar, pero no tenía que aceptarlo y acompañarlo en todo su proceso homosexual para que no incite a otras personas, sino que lleve un buen proceso y haga su vida común y corriente. Bueno, pues básicamente considero que uno de los problemas que ha afectado a los colombianos ha sido la intolerancia y pues que nos hemos dejado llevar de los estigmas, ¿sí? Considero que siendo mi amigo, mi familiar, pues debería apoyar su decisión y pues fomentar el respeto y en caso tal de que alguna persona no lo respetase, pues hacer velar el respeto. Bueno, pues es muy importante respetar a las personas, entonces en ese caso pues actuaría con respeto. Sin embargo, pues es algo que en lo personal no apoyo. Me parece que pues de alguna manera se está atentando contra lo que es biológicamente natural. Sin embargo, pues no me siento en la capacidad de juzgar a alguien, por lo cual pues actuaría con total respeto y aceptación. Bueno, son diversas las opiniones de la gente en la calle precisamente para hablar y ahondar en este tema. Hoy nos acompañan la periodista Camila Chaín, defensora de la igualdad y de los derechos de la comunidad LGBTI, y la doctora Liliana Zambrano, ella es psicóloga clínica y empresarial, además conferencista, psicoterapeuta y coach en procesos empresariales con programación neurolingüística. A las dos, gracias por estar con nosotros y bienvenidas. Con mucho gusto. Gracias, voy a tomar mucha agua en este programa, pero bueno, bien.
Camila, tratamos de hacer este programa con todo el respeto Sí. que merecemos todas las personas y esperamos que así lo pueda tomar usted también. Me gusta que haya espacios como estos y bueno, vamos a aprovecharlo al máximo. Sí, señora. Bueno, comenzamos hablando entonces y quiero hacerle la siguiente pregunta, doctora, y es que muchas personas en esta condición deciden no aceptarlo abiertamente y llevan como vidas paralelas para evitarse tal vez muchas cosas frente a la sociedad, frente a sus familias, frente a sus amigos. ¿Qué consecuencias podría traer esto? Bueno, mi niña, lo primero es que debemos entender que la elección que tiene un ser humano con respecto a su sexualidad es muy de ella, muy desde el espíritu, muy desde su sentir, muy desde su pensamiento. Y todos los seres humanos, y más las personas que los amamos, debemos tener un respeto infinito. ¿Listo? Desafortunadamente digo, nuestra cultura no se nos enseña esto. Y digamos así que hay unos dobles programas, así se le llaman en PNL, unos dobles programas, en el que el joven, ¿sí? Para defenderse de ataques, de pronto críticas, juzgamientos, para evitar esas cosas que le harían daño, de polémica, ¿sí? Decide vivir, ocultarlo. Sí, y yo sé que la flaca me va a entender desde el miedo, ¿sí? Entonces dice, yo voy a intentar, pues, con todo respeto, lavarme el cerebro, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, aquí no se trata. Pero eso lesiona las capas embrionarias, ¿listo? Primero somos una unidad mente, cuerpo y espíritu, y eso comienza a tener unas somatizaciones no solo en el cuerpo, sino también en la personalidad, con inseguridades, con indecisiones, y básicamente las relaciones que voy a entrar a generar hacia otro pueden también marcarse esos programas. Entonces, lo mejor que podríamos hacer, me anticipo a tu pregunta, es hablar de una manera tranquila, ¿sí? Generar esos lazos de comunicación los padres y los hijos, ¿de acuerdo? Para que ellos tengan la visión, ¿sí? De una contención de padre y madre. Vamos a hablar de esos consejos más adelantico, claro que sí. Y más en detalle. Camila, ¿usted se sintió identificada en algún momento con esto que acaba de mencionar la doctora en cuanto a cuando usted no había podido expresar libremente que era lesbiana? Sí, por supuesto, es una sensación terrible porque hay un miedo que nos paraliza muchísimo y ese miedo puede durar años o puede durar toda la vida. Hay gente que no lo soporta, que esa sensación y esa incertidumbre y eso que siente tan fuerte no lo soporta, y es la gente que finalmente se rinde y se suicida, porque hay muchos casos. Otros vivimos muchos años intentando protegernos de eso que creemos que es como un monstruo externo que nos va a hacer daño, hasta que un día decidimos que ya no más. Y algunos, como en mi caso, pues cuando ya decidimos, sentimos que maravilloso, que lo hubiésemos hecho antes. Claro. Entonces, hay una diversidad enorme de reacciones y de sensaciones, pero lo primero es lo que dice la doctora, el miedo como tal, a ser rechazado. Al ser rechazado. Doctora, en el caso cuando la persona ya decide contarle a sus familiares, a sus amigos, y no recibe una buena reacción por parte de ellos, por ejemplo, en casos donde los padres hacen que sus hijos se vayan de la casa porque no aceptan esta condición, en que tienen reacciones tan fuertes, ¿qué podría usted decirles a esas familias, a esos padres que reaccionan de esa manera? Mira, yo te lo hablo desde el contexto de amor, ¿sí? Te lo hablo con el trabajo ya de 25 años siendo terapeuta, ¿sí? Cuando un padre y una madre no hacen una contención de un hijo, no necesariamente porque la elección de que es gay, no, en diferentes escenarios, ¿sí? El pelado termina yéndose, o sea, yéndose de la casa y asumiendo una responsabilidad en muchas ocasiones tan pequeñito de salir al mundo y defendiéndose él como por sus propios medios, ¿sí? Estas exclusiones en familia, en lo que vemos en psiquiatría y en psicología, pues lo hacen mucho más vulnerable a veces relacionarse con personas que de pronto no son las ideales, ¿me entiendes? Y lo otro es que definitivamente cuando los jóvenes tienen unas muy buenas relaciones con papá y con mamá, hacen que sus elecciones de pareja sean mucho más potentes, mucho más sólidas, mucho más saludables, ¿sí? Entonces,
cuando, digamos así, que los padres se confunden, quiero hablar así, y no saben cómo reaccionar, y sus respuestas son fuertes, agresivas, lesionantes, ¿listo? Lo que impulsan a estos jóvenes es a irse, pero no solamente de la casa, sino a irse mentalmente, emocionalmente, y lo que más nos preocupa en el contexto de terapia es que una de esas opciones está en el suicidio. Entonces un padre dice, no, yo le contesto muy fuertemente, ignorando, ¿sí? Ignorando que esa frase maldicha, que ese no contención, pues de pronto puede estar empujando a un joven a que tome una decisión terrible, ya que no tenga reparada, como el caso del suicidio. Teniendo unas consecuencias bastante graves. Sí. Quiero invitarlas para que escuchemos la siguiente pregunta que nos hace un televidente desde la calle. Ok. Mi pregunta es, ¿qué consejo le darías a una persona de esta comunidad para que se acepte tal como es y no se esconda? Lo que hablábamos hace un momento. Exactamente. Para que no se escondan, para que puedan ser libres, para que puedan ser lo que son realmente. Camila, ¿usted qué podría? Bueno, es que ¿qué consejo podría dar? Uno tiene que amarse mucho y analizar ciertas cosas importantes de la vida. Por ejemplo, hasta donde sabemos es una sola. Entonces, gastarnos toda una vida desde el miedo y sintiendo que es que después vamos a afectar, pobrecita mi mamá, no, es que me va a pesar con mi papá, pero es que la vida es de uno. Y si uno no busca su felicidad, entonces nadie se la va a dar. Entonces lo primero que hay que hacer es verse al espejo y aceptarse, es lo primero, porque mucha gente sí lo dice, pero no se acepta. Entonces, primero hay que aceptarse y mirarse al espejo y decir, soy como soy y me amo así, tal cual. Y después es cuando uno va a ir al mundo a decir, como yo me amo, entonces mira, respétame. Claro. Pero yo creo que lo primero es aceptación, amor propio y sentir que hay que disfrutar cada minuto ya, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Pensar cero en los demás y siempre en cada uno de nosotros. Es que no podemos complacer a todo el mundo, nunca. Doctora. Bueno, pues yo qué les podría decir, el mundo en general se asusta con algo diferente. O sea, cuando tú estás dentro del patrón de lo convencional, de lo que tradicional. Todo el mundo, claro. Entonces cuando haces algo diferente, que se sale de ese patrón, pues asusta no solo a quien lo vive, sino al exterior. Y a veces, desafortunadamente, decimos, los padres no tienen un manual de comunicación con los muchachos, y ahí comienza como el primer paso en falso, ¿no? Sí. Es lo que te podría decir. Bueno, doctora y Camila, recordemos a nuestros televidentes que pueden llamarnos, que pueden hacer preguntas, ya sea a Camila o a la doctora en torno a este tema. Es en la línea 457-8300, extensiones 5225 y 5226. Ahí esperamos sus preguntas, sus comentarios, también en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, como Canal Capital y Canal Capital Oficial. Seguimos mientras tanto aquí desarrollando este tema y hablemos ahora de un tema que es bien importante y que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Porque muchas de las personas también deciden de pronto no contar esto porque sienten que va a estar afectando sus relaciones en el trabajo, que tal vez puedan ser despedidas, que puedan ser rechazadas. En su caso, Camila, ¿usted sintió algo de esto? No. ¿O cómo le fue a usted? No, ningún rechazo. Bueno, yo creo también que depende mucho del ejercicio de la profesión, ¿no? Sí. También. Esta profesión mía tiene también un poco de arte, tiene un poco de, ¿sabes? Y creo que eso un poco genera... más libertades. Sí, un poco más de aceptación. Y la radio, porque yo toda la vida trabajé en la radio, entonces la radio también da un poco más de flexibilidad en ese sentido. Pero yo creo que, a ver, finalmente, si fuera en Colombia, por ejemplo, el tema, la ley nos apoya totalmente, entonces a nadie lo pueden echar por eso, jamás van a poder decir que esa es la razón. Entonces, yo creo que uno lo que tiene que hacer es empoderarse mucho. Y el empoderarse, y como yo hablaba ahorita, el amarse uno mucho, entonces uno va por donde uno vaya, al trabajo, en la familia, donde sea, y uno va a ser una persona segura, una persona capaz. Y todos sabemos que una persona homosexual o heterosexual o como sea, va a ser una persona capaz si estudia, si tiene unos dones, entonces la diferencia es ninguna. Ahí sí que no hay diferencias. Entonces yo creo que es empoderarse. Es correcto. ¿Cómo empoderarnos? Digámoslo así. Lo que pasa es que tenemos que tener como un marco de referencia de edades, ¿no? Entonces niños, una cosa son niños, otra cosa son los adolescentes y otra cosa es una persona ya desarrollada después de 17, 18, 19 años, un mayor de edad en donde ya tiene toda una madurez, sobre todo emocional, ¿de acuerdo? Lo que básicamente nos dice la psicología y la psiquiatría es que ese primera autoestima, cuando sos chiquito, viene de padres, ¿me entiendes? O sea, de una relación muy bonita con la mamá,
una relación muy potente con el papá, y esos te dan unos comandos para toda la vida, ¿listo? Hay niños que desde muy jovencitos, pues tienen unos patrones mucho más marcados masculinos o mucho más marcados femeninos, ¿listo? Sí. Y eso los convierte pues en unas personas supremamente lindísimas, especialísimas, y padre y madre tienen la necesidad, o sea, tienen el deber de acoger a este niño, de acoger a este adolescente con todo el amor. Por ejemplo, una relación muy bonita con la mamá nos da una salud increíble, una posibilidad de relacionarse con el mundo fácil, de comunicar, que la vida sea fácil, ¿me entiendes? Y que te relaciones también con las personas apropiadas. Sí. Una relación muy poderosa con el papá te da poder, te da una facilidad, por ejemplo, económica, que encuentres una profesión, un arte, un oficio y que te vaya muy bien, digamos, y que tengas éxito en la vida. Entonces, si te das cuenta, el empoderamiento viene muy fuertemente de figuras maternas y paternas que nos, básicamente ya en escenarios de 18, 19 años, me dan la posibilidad de elegir a la mejor persona que quiera caminar con nosotros. Desafortunadamente, cuando un joven decide de pronto comentar a un papá, a una mamá, a un hermano, a un tío, oye, yo siento una alta pulsión por X o Y género, hay como, no sé, como una respuesta, en muchas ocasiones no la mejor. Entonces se rompen esas comunicaciones con padre, con madre, estos menores que en muchas ocasiones se van a vivir con la abuela, con la tía, o sencillamente conozco muchos amigos que desde los 12 años viven solos. Y es que es trascendental esa primera respuesta que reciben. Claro, porque es que cuando tú eres niño, cuando tú eres joven, o sea, estás muy vulnerable, ¿me entiendes? Entonces, conozco muchos amigos y amigas que han tenido que salir de sus familias para defenderse y han tenido que vivir vidas muy solitarias, muy estrellándose, pues desde los 12 años, tratando de seguir adelante. Claro. Y muchos de ellos, nuevamente insisto, con la opción de suicidio o de drogas o de vidas muy difíciles. Bueno, tenemos ya comentarios en nuestro Facebook Live, porque recordemos que también allí nos están viendo, también allí tenemos comentarios, y vamos a mirar ese comentario de Claudia Gutiérrez en Lemus, que nos dice: es su vida sentimental y se respeta, ¿por qué sigue causando tanta polémica? Preocupante enterarse de que sea criminal o un padre irresponsable, eso sí es grave. Fantástico. Nos dice Claudia Gutiérrez. Y Milena nos dice: interesante tema, no todos aceptan estas condiciones y como seres humanos debemos respetarlos siempre. Lo que pasa es que ahorita salió un televidente con un comentario y él decía, bueno, yo a mi hijo yo lo respetaría, ¿sabes que no estoy de acuerdo? Y yo, bueno, es que a ver, vamos a entender, lo primero es que hay que entender que esto no se trata de, oye, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿y tú? No, eso no se trata de eso, esto se trata de la naturaleza humana. Y dentro de la naturaleza humana existe una diversidad como existe en todo el universo, en las plantas, en otras especies, qué sé yo, porque hacemos parte del universo, de este planeta. Y entonces se trata de, este mundo es diverso y tenemos que aprender, es una cuestión de educación, aprender que él es así, el mundo es así y los seres humanos somos así. Entonces no se trata ni de tolerar, porque tolerar es un poquito como me toca, ni modo, ¿no? Sino de respetar y entender y aprender de la diferencia. Sí. Entonces yo ya no estoy de acuerdo, no, es que no te estoy preguntando tu opinión, es que esto no requiere una opinión, esto requiere de una aceptación y para eso necesitamos ser educados, porque fuimos educados de una manera en la que terminamos ignorando cosas básicas del ser humano, como que el ser humano se enamora y existe la posibilidad de que se enamore de otro ser humano de su mismo género o de una infinidad de diversidad, porque si nos podemos sentar a hablar de diversidad nos quedamos aquí toda la noche. Entonces no es tan difícil, es más fácil de lo que parece, es reconocer que estamos ignorando algo y que la homosexualidad no es una enfermedad sino la homofobia. Entonces necesitamos calmarnos, sí, porque estamos muy acelerados los seres humanos en nuestro pensar y queremos tener la razón. Y resulta que no se trata de una opinión, se trata de aprender a respetar la diferencia que existe por naturaleza, punto. No hay muchas cosas que discutir al respecto. Ya que usted menciona el tema de la enfermedad, Camila, es un tema que yo quería hablar con la doctora y con todo respeto, porque muchas personas aún piensan que ser gay es una enfermedad.
No, de ninguna manera. En psiquiatría y en psicología, esto quiero que con todo el amor y con todo el respeto de quienes nos están viendo, no es considerado como enfermedad o como una condición patológica que deba ser tratada, ¿de acuerdo? Al contrario, la psiquiatría y la psicología nos invita, ellos usan una palabra muy bonita que se llama aceptación. Mira, yo te la coloco así. Cuando tenemos un padre o una madre con ciertas cualidades, nuestro deber como hijos es aprenderlos a aceptar como son, sin intentar cambiarlos, porque son nuestro papá como es y nuestra mamá como es, ¿sí? Y eso no nos educan en eso, por ejemplo. Entonces, cuando ya tienes cierta edad, ya adulta, comienza a haber unas disputas muy fuertes de papá, ¿usted por qué es así? ¿Por qué no cambia? No sé qué, Y en psicología, por ejemplo, familiar, uno de los primeros trabajos mentales y espirituales que tiene el hijo es aprender a aceptar que su papá es así y que no tienes el derecho de juzgar o criticarlo tratando de cambiarlo, y viceversa con un hijo, ¿sí me comprendes? Sí. Entonces, mira, lo bonito de la vida es que nos está invitando a aceptar a quienes amamos como son, a cubrirlos con amor, a caminar conjuntamente, a ser familias conciliadoras, a ser familias amorosas y a unirnos, porque ¿qué familia es perfecta? Ninguna. Sí. Todas tienen dramas y todas tienen situaciones, sí, la mía, claro, la de los que nos están viendo y todo. Sí, porque dirán, no, los psicólogos y los psiquiatras, pues nada, nosotros somos seres humanos normalitos. Que los médicos no se enferman, es correcto. Pero mira, lo bonito de esto es que el amor siempre une, sí, el amor siempre entiende, el amor siempre contiene, ¿ves? Y por eso algunas ocasiones familias que no tienen líneas de comunicación, lo mejor es acudir a un buen coach, a un buen terapeuta, para que podamos hablar las cosas de manera tranquila y respetando. Que este es otro obstáculo que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Que la persona que va al psiquiatra o al psicólogo entonces está loco y no tiene derecho a ir a solucionar un problema familiar, a solucionar un problema personal, cosa que debe irse rompiendo ese paradigma, ¿no es cierto? Hay que buscar ayuda. ¿Y por qué si uno se va a demorar 5 minutos en solucionar algo, por qué quiere demorarse una hora? Sí. Ayer me pasó algo muy interesante. Estaba en la firma del libro, en la feria del libro, y una mamá se me acercó y me dijo, Camila, pinchada con su libro. Sí, ayer fue el lanzamiento de la feria del libro. La señora, ahorita vamos a hablar. Me dice, Camila, llegué acá, quiero que me firmes el libro y quiero contarte que soy psicóloga y soy mamá de un chico que es gay. Pero imagínate, me ha costado mucho trabajo. Y uno dice, pero si es psicóloga. Porque, como decía la doctora, el amor arropa, ¿verdad? Sí. Pero el miedo no. Y uno puede sentir amor y miedo. Sí. Entonces, cuando el papá actúa mal o la mamá actúa mal y rechazan y se ponen muy rabiosos, es porque lo hacen desde el miedo. Claro. Pero aman con profunda, sí, al hijo, pero sienten miedo, y como sienten miedo, reaccionan mal. Pero ¿sabes por qué, Camila? Porque los padres, por ejemplo, entendiendo con el respeto profundo de todas las denominaciones espirituales o religiosas, cuando tú tienes fe en algo que es amoroso, tú sabes que siempre va a cubrir a tu hijo. Pero cuando tienes fe en algo que castiga, terrible, ya la estás cogiendo. Entonces uno dice, ¿desde dónde estoy cubriendo la vida? O sea, ¿estoy cubriéndola desde el amor, desde la fe, desde la esperanza, o desde el miedo, el dolor y Y esto aplica para todo, todo en la vida. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes quiero invitarlas para que veamos este dato importante. Cuando regresemos vamos a estar hablando también con Camila ya acerca de su experiencia como tal, de lo que ella ha vivido, y seguiremos hablando con la doctora. Miren este dato, en el mundo hay 72 países que criminalizan de alguna manera las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, e incluso ser gay o lesbiana puede costar la vida en países como Irán, Arabia Saudita, Yemen y Sudán. Señor, ¿no ve? Bueno, el semáforo, es que señor, la cebra, en todas las ciudades de este camino. Vamos a arreglar esto.
Bogotá, la ciudad que nunca duerme, 24 horas en progreso permanente. Recuerda, hermano, que es muy importante tener respeto con tus semejantes, ser tolerante con diversos pensamientos, enriquece tu cultura y aprende de todos ellos. Somos comunidad con distintos intereses, pero todos viviendo bajo el mismo cielo. Bogotá es grandiosa, ciudad de arte, de hermosos parques y bellos pasajes, llenos de historia que quiero contarte. Ven y vive una experiencia que será inolvidable. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. Mañana es Día del Trabajo, aunque se celebra no trabajando, sino honrando a los que diariamente enfrentan el oficio de servir a la sociedad como obreros, artesanos o como personas que pasan la vida esforzándose con sus manos y con el sudor de la frente. Mañana en la iglesia reconocemos el ejemplo que dejó San José, el de Nazaret. Algunos piensan que fue carpintero o trabajó el hierro o el barro. Lo cierto es, al pensar en él, saber que fue un hombre justo, que con su oficio sostuvo el más bello hogar que ha habido en el mundo, al que pertenecieron Jesús y María. San José, ora por todos los trabajadores, bendícelos y dales el ejemplo de ser honrados. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. 7 de la noche en punto, seguimos en directo hablando acerca de cómo afrontar cuando las familias conocen que alguno de los miembros de esta decide o les comenta, les cuenta, les da a conocer que es homosexual. Vamos a nuestras redes sociales porque allí hay comentarios y Gustavo Cabrera nos cuenta a esta hora de la noche qué es lo que dicen. Gustavo. Feliz noche para usted, Luisa, para nuestros invitados y por supuesto todos los televidentes que se conectan ahí todas las noches en el directo de Canal Capital. Recuerden, participar de nuestro tema del día es muy fácil, lo pueden hacer a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Lo puede hacer desde su computadora, su teléfono móvil, ingrese ahí a la cuenta de Twitter de @Canal Capital y use la etiqueta #en directo capital. Cuéntenos sus preguntas, sus opiniones y aquí nosotros se los responderemos en tiempo real. Para comenzar esta ronda de preguntas y opiniones, veamos lo que están diciendo nuestros televidentes. Nuestro primer tuitero del día de hoy es @Cris_M, @Canal Capital, #en directo capital. Considero que lo primordial es brindarle completo apoyo con base en la confianza y el diálogo, para que así no se sienta aislado y sienta el respaldo de sus padres. Cris, gracias por estar conectados con nosotros ahí en el directo de Canal Capital. Recuerden, puede también usar nuestra línea telefónica y nuestras invitadas expertas en este tema le resolverán cualquiera de sus dudas o inquietudes. Nuestro siguiente televidente del día de hoy es @NanisPaolis. Un tema difícil que genera mucha controversia y se dificulta tan solo en pensar qué puede suceder. Gracias a todos los televidentes que están ahí conectados a través de nuestras plataformas digitales usando la etiqueta ¡en directo capital. Recuerden, sigan enviando sus preguntas y opiniones y para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones, nuestro último televidente del día de hoy es es @MayaPeriodista. Lo primero que usted debe hacer es escuchar a su hijo. No recrimine de sus creencias ni posturas. Tampoco lo satanice a él, pues lo que menos espera es sufrir por algo que no va más allá de una preferencia o una forma de identificarse. Él siempre será, en esencia, el mismo. Juan, gracias por estar conectados con nosotros en el directo de Canal Capital. Recuerden, pueden seguir participando en nuestro tema del día. Hágalo a través de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Luisa, la dejo con nuestras excelentes invitadas del día de hoy y a los televidentes nos vemos el miércoles con otro tema de interés aquí en el directo de Canal Capital. Así es, Gustavo, muchas gracias. Y a esta hora de la noche también tenemos una llamada. Carlos, muy buenas noches. ¿Qué le quiere preguntar a nuestras invitadas de hoy? Sí, de pronto un poco más que preguntar es como presentar una queja, un inconformismo frente a la labor que desarrolla Bienestar Familiar en los centros de atención, ¿no? Centros de emergencia, centros de protección, centros de orientación y acogida, porque en todos ellos lo que yo he sentido como trabajador es que a los niños nunca se les apoya en su orientación sexual y en su desarrollo. Se les castra desde todo punto de vista.
en el desarrollo personal en cada uno de ellos y de ellas, ¿no? Desde los niños y los jóvenes, siempre la conducta que se debe esperar de ellos a nivel institucional es que sean seres totalmente neutros y no expresen en ningún momento su sexualidad. Doctora, la neutralidad, me llama la atención esa palabra, ¿se puede ser neutro en este caso? Sé que el bienestar está trabajando para mejorar los procesos, porque hay varias amigas y varias compañeras que están pues como muy comprometidos en esto, y este comentario también animará a que se mejore cada vez más el trato y el respeto por cada niño, por cada niña, por cada joven que llega a estos centros. ¿Sabes qué? Es que es más que respeto, es aprender a comportarse de la mejor manera siempre, con la persona que tengas al frente, independientemente de su elección sexual. Entonces, qué bueno que nos estés recordando que podemos siempre comportarnos diferente y actuar diferente con la persona que tenemos al frente. Camila, antes de irnos a comerciales, quedamos pendientes con nuestros televidentes de hablar de su experiencia personal, el momento en el que usted decide contarle a su familia. Háblenos de eso, que es además de lo que habla también en el libro. Sí, en el libro hablo de eso. Bueno, yo considero que para mi gusto lo hice tarde, porque lo hice a los 19 años y me hubiera gustado hablar antes, porque desde los 9 años sufrí muchísimo con el silencio, con esa vida paralela de la que hemos hablado aquí un poquito, con esos secretos, con esa culpa, con pensar que estaba muy mal lo que yo estaba sintiendo, porque yo sé que muchos hablan de elecciones, pero yo siento que no es tal. Yo siento que finalmente somos seres humanos que nacemos y de repente un día amamos y ni siquiera nos hemos dado cuenta de a quién amamos. Yo siento que es así, que somos seres llenos de amor, pero que lo expresamos simplemente como cada quien lo puede expresar a quien ama, ¿verdad? Entonces, no es que yo voy a elegir hoy, a ver si voy a enamorarme de Anita, no, yo de Pedro, no, así no va a ser. Y ustedes lo saben porque se han enamorado de una persona que ni esperaban enamorarse. Entonces, yo lo hice a los 19, yo con mi primera relación, fíjense, yo tuve mi primera novia a los 19 años, pero sí sufrí mucho y yo creo que mucha gente lo hace. Entonces, me muero de ganas porque nadie tenga que sufrir ni pasar por eso. Ahora, yo recibí mucho apoyo de mi familia, entonces eso también me ayudó a estar hoy aquí sentada, porque seguramente no lo hubiese hecho de otra manera. Y por eso también es mi afán de decirle a la gente que necesitamos aceptarnos primero y hablar con amor con nuestros padres, porque tenemos que respetar también sus creencias, entender que sienten miedo, y después de eso, de verdad, sentirnos libres, porque necesitamos esa libertad para ser felices. Bueno, tenemos otra llamada de un televidente. Gustavo, muy buenas noches. ¿Qué quiere comentar? ¿Qué quiere preguntarnos en el tema del día? Buenas noches. Sí, en efecto, la pregunta va dirigida para la doctora Liliana Zambrano, psicóloga clínica. Hay muchos estudios de científicos y psicólogos clínicos en Estados Unidos y en varias partes del mundo, en donde han identificado ciertos patrones que llevan a una persona a la homosexualidad o lesbianismo. Digamos que sabemos que la Organización Mundial de la Salud ya sacó a la homosexualidad de enfermedades psicológicas, pero de igual forma sí hay muchos estudios científicos en donde demuestran, por ejemplo, una falencia en la figura paterna en el niño de 3 a los 7 años, que pueden llegar a generar una confusión en la identidad. Lo mismo en la niña, o sea, la mamá, una mamá controladora, manipuladora, con gestos agresivos, puede llegar a generar una niña una falencia en la identidad. Entonces, para mí es muy importante que en esta parte de la formación de los niños, que se está formando la psique, doctora, como usted bien sabe, la psique se forma a los 3 años, se pueda dar un contexto muy amplio de lo que es la masculinidad y la feminidad como tal. El hombre nace hombre y siempre lo será, y no hay ninguna evidencia científica que demuestre lo contrario, y la mujer igual, no hay ninguna evidencia científica que demuestre que no hay un gen homosexual ni nada de eso. Digamos que en la parte de la psicología social y la psicología clínica, ¿cómo garantizar que el niño tenga esos patrones sanos en la vista de una familia? Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta tan interesante. Yo te invito a que hablemos de un término, es que a mí no me gusta hablar como de enfermedad o de sano o no sano, porque eso es como, en PNL se le llama
performativo perdido, como bueno, malo, diablo, santo. y nuestro creador, que se llama John Grinder, es el creador de PNL. Él es un ser universal, supremamente ecuánime, ¿sí? En las posturas lingüísticas que debemos asumir hacia los otros. Entonces, me gustaría como presentar el estudio de lo que nos dice psiquiatría y psicología para tener familias armoniosas, felices, llenas de amor, de concordia. Ellos nos dicen que básicamente debemos tener una figura hermosa de un papá y una mamá, ¿de acuerdo? Que se entiendan, que se comuniquen con los dramas normales, ¿sí me explico? Claro. O sea, no es la familia perfecta. No, hay unas personas que me dicen, no, nosotros nunca peleamos delante de los niños, cosa que me encanta, fantástico. Ajá. Pero digo, hay otros papás que dicen, podemos tener algunos disgustos, pero también qué bueno que el niño se dé cuenta cómo resolverlos, porque no tienen otra posibilidad de después relacionarse en el mundo real, porque básicamente hay un patrón fuerte que marca a un papá y una mamá. Por ejemplo, si tú tienes un niño, los juegos con el padre pues son más fuertes, pues ellos son más grandes y ellos hacen maromas físicas más intensas. Sí. Con una mamá a veces es un patrón un poquito más en lo convencional, ¿de acuerdo? Un poquito más suave, un poquito más... Desde otra perspectiva. No más, por ejemplo, cuando tú le haces un masaje a un bebé, a un niño, la mano del hombre es diferente a la mano de una mujer. Y esos dos, también entran a hacer programas muy bonitos en el sistema nervioso. Pasados los años y los estudios nos dicen, ¿eso es importante para un niño y una niña? Sí. Ahora te digo, hay familias que son diferentes. O sea, no son hombre-mujer, sino que son diferentes. Una condición, padre no estuvo, por la razón que fuere, se murió. Esos patrones, generalmente el inconsciente humano, así funciona, lo absorbe mucho de los abuelos, de los tíos, de los amigos, o sea, hay profesores que tienen esas formas lingüísticas de comunicación y finalmente se integra. Sí. Bueno, doctora, tenemos una llamada, se nos está agotando el tiempo. Milena se ha comunicado con nosotros para hacernos una pregunta o algún comentario. Milena, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Mi pregunta es para la doctora y para la experta también en la parte de sexualidad de ambos sexos. Ustedes nos han hablado de la parte de la gente de discapacidad intelectual y discapacidad motriz, que eso también se puede ver en esa parte de discapacidad. Es como si discapacidad ¿cómo lo asociamos? ¿Será que en algunos trabajos o algunas personas piensan que porque una persona es homosexual no puede hacer X o Y cosas, tal vez, en ese tipo de discapacidad? No sé. Yo me excuso porque realmente no entendí específicamente la pregunta. Me da la impresión que está hablando de otro tema específico. Sí. Me disculpo con la televidente, pero no entendí específicamente la pregunta. Tampoco sabría por dónde. Bueno, vamos ya terminando nuestro programa de hoy. Camila, yo quisiera que usted le deje un mensaje a las personas que hoy en día no han podido, como se dice popularmente, salir del closet. Bueno, a ver, lo primero es que yo creo que necesitamos, en algunos casos también, ayudarnos con personas expertas en el tema, porque si guardamos mucho silencio, entonces nos vamos a sentir mucho peor. Yo creo que hay que dejar a un lado las creencias, tanto nuestras como la de nuestros padres. Necesitamos liberarnos un poquito de eso, reaprender de la vida, reeducarnos en eso. Somos perfectos tal y como somos. Hace parte de la naturaleza humana, no nos podemos culpar por nada, no estamos haciendo nada mal, no somos anormales, no estamos enfermos. Entonces hay que aceptarse mucho y procurar de verdad hablar y no quedarnos en un mundo paralelo ni una doble vida, porque hay que disfrutar, hay que ser felices y para eso tenemos que liberarnos. Hay que liberarnos, vivir en libertad y para eso hay que vivir lejos del miedo y muy cerca del amor. Entonces, de verdad, necesitamos sentarnos, vernos al espejo, amarnos como somos y conversar con la gente que amamos mucho porque necesitamos libertad y necesitamos ser felices. Doctora Liliana, me gustaría que usted le dejara un mensaje a las familias, a esas familias que reciben esa noticia,
Sí, esa comunicación. Esa sí. comunicación, y es básicamente, mira, el cerebro humano busca unir, busca integrar. La familia amorosa que une e integra es mucho más potente. Se ve el trabajo espiritual en ella cuando une, integra y acoge a aquella que juzga, critica y separa o impulsa a que muchos de nuestros jóvenes tomen caminos de soledad y que excluyan. Es lo que les puedo decir. La invitación es que el amor siempre acoge, siempre integra y se sigue caminando desde esa perspectiva. Pues doctora, muchísimas gracias, muchas gracias Camila. ¿Dónde se puede conseguir el libro? ¿Cómo se llama? Aprovecha para echar la cuñita. En cualquier librería, en grandes superficies del país. Estamos en la Feria del Libro que ya casi se acaba y bueno, la conclusión es que el amor es de todos los colores, así se llama el libro. No, y mi libro se llama Making Happen. Haz que las cosas pasen. Muy bien. Aprovecharon aquí las dos el desorden. Bueno, Camila, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Liliana, por haber venido a aceptar esta invitación y por todas sus opiniones, sus comentarios y sus experiencias. Hasta aquí en directo, quédese con toda la programación de Canal Capital. Recuerde que somos el canal de Bogotá y su gente. Feliz tarde.